Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias por acompañarnos esta velada. Es un privilegio para nosotros contar con usted. Por favor, si no se ha suscrito, por favor le invito a que se inscriban. Para nosotros es un verdadero privilegio contar con usted. Hoy, en nuestra conversación semanal con Enrique Encinosa, donde estaremos hablando sobre historia, el periplo que hemos hecho de los programas con él, para recordar, para tener vivo y tener siempre presente la historia que nos pertenece. Para nosotros es un privilegio tener este momento con él y poderlo compartir con usted. Si usted está con nosotros por primera vez, muchísimas gracias, apreciamos eso, contamos con usted, es un valor importantísimo y por eso le invito a que se suscriban. Se suscriban aquí al canal y activen los algoritmos que permiten la plataforma para poder estar conectado con usted cada vez que subamos algún material, pues inmediatamente usted va a ser notificado. Para nosotros, les repito, es un privilegio tenerlo con usted y contamos de verdad con su patrocinio. Eh, Suscríbase, comparte el programa y no le demoramos más tiempo. Pasemos inmediatamente a hablar de la historia con Enrique Encinosa. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos esta velada de hoy, viernes 27 de la noche. Un verdadero privilegio contar con Enrique Encinosa, quien nos va a dar luz en la historia dentro de tantos problemas que estamos viviendo hoy aquí en los Estados Unidos y en el mundo entero. Nuestro punto aquí importante es también tener presente la historia. Enrique, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. No, para mí es un placer. Bueno, pues el tema quedó pendiente del último programa que continuar, creo que era el triunfo de la revolución. ¿Cómo era? Empezamos con Batista, Ya, el segundo fue el primer año de la revolución y ahora vamos al principio de la oposición. perfecto. Fíjate, yo era un niño cuando Castro toma el poder, pero yo estaba muy consciente. Un niño en Cuba en esa época, a los 10 años, yo creo que tenía una perspectiva política mucho mayor de lo que pudiera tener un americano a esa edad. Y al principio me impresionó. O sea, yo tenía familia que había luchado contra Batista y tenía familia que había estado del lado de Batista. Pero ese año 59 a mí me impactó. Me impactó en varios niveles y lo dije antes. Uno fue de niño ver en televisión el juicio de Sosa Blanco en Mm. el Palacio de los Deportes, donde había vendedores de caramelos y refrescos caminando entre la audiencia, palomitas de maíz, Sí, sí, como si eso refresco, fuera un acto deportivo. mientras estaban preparando el fusilamiento del hombre que estaba acusado. Vino el caso de Díaz Lanz, vino el caso de Hugo Matos, y desde el principio, desde el primer momento, hubo una gran propaganda que pintó a Batista peor que Stalin, Hitler y Mussolini puestos juntos. Batista no era ningún santo, ¿ok? Bajo Batista se mató, se golpeó, pero sin embargo, cuando tú lees, por ejemplo, Las Bohemias del año 59, en una de ellas había un niño con una carabela en la mano y decía, este es el hijo de general fulano de tal, y mire lo morboso que es este niño que estaba jugando con los huesos de un mártir. Bueno, primero que nada, eran huesos viejos, porque si a alguien lo matan, tú no le quitas todo el pellejo así Ah, como así. Después de varios años, cuando empecé a crecer y a cuestionar, me di cuenta que simplemente era una foto que se tomó a ese niño en un lugar arqueológico que había ido con el padre.
Esa era una. Otro fue, en Bohemia salió un artículo donde decía, descubrimos veintitantas tumbas en el Escambray de mártires asesinados por Batista. Con el tiempo, conociendo a quienes trabajaron de ambos lados, uno me dijo, mira, esos veintitantos muertos eran chivatos de Batista y el que los mató fue el comandante Jesús Carreras Sayas, porque a él le habían matado un pariente en esos días y él mandó a recoger a todos los batistianos de la zona y él personalmente los mató a todos, amarrados a árboles. Y después los enterraron en una fosa común. Pero eso te muestra cómo se tergiversa la historia. Sí, absolutamente. Igual que los 20.000 muertos que no llegaron de ambos lados en 7 años, no llegaron a 4.000. Pero empezando con la oposición, el problema de la oposición es que en el mismo año 59, con el juicio de los pilotos, con los fusilamientos excesivos, date cuenta que hubo alrededor de 1.000 fusilamientos en el año 59 en una nación que tenía 6 millones de habitantes. O sea, eso es el equivalente de que ahora en Estados Unidos se ejecuten en un año 50 o 60.000 personas. ¿Mm? Eh, ya para hacer la Rosa Blanca, que fue el primer movimiento anticastrista, era dirigido por Rafael Díaz Balar. En realidad nunca tuvo ni popularidad ni recursos. O sea, fue más un acto simbólico que una verdadera oposición. Claro. Pero ya después del caso de Mato, para septiembre del 59 se empiezan a reunir quienes habían peleado contra Batista, ¿no? Y se empiezan a formar diferentes organizaciones. Una de las grandes mentiras del castrismo es que la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, creó la oposición. Eso no es cierto. Primero que nada, la oposición se creó en diferentes niveles y en su mayoría de los casos, si no la casi totalidad, eran excombatientes que habían luchado contra Batista. Y de ahí se forman diferentes grupos. El MRR, Movimiento de Recuperación Revolucionaria, lo crean Sangenis, Sotus y Actime. Los tres fueron oficiales del ejército rebelde. El directorio revolucionario es una astilla del MRR y lo crea Alberto Müller y Manuel Salvat. De ahí está Virgilio Campanería y muchos de ese grupo del directorio eran de la Juventud de Acción Católica. El directorio se crea en una protesta. Anastas Mikoyan, el carnicero de Budapest, va a Cuba fue febrero del 60 y quedó impresionado por la manera tan rápida en que se estaba moviendo todo hacia el comunismo. Él no lo esperaba. Y muchos de los estudiantes católicos de la JAC, de la Juventud de Acción Católica, fueron en una manifestación a poner una ofrenda floral al busto de Martí, porque Mikoyan había puesto una, y entonces ahí se formó una bronca y cayeron presos un número de estudiantes, incluyendo Johnny Clark, que yo estoy seguro que tú conociste a Sí, Johnny. ¿Eh? lo voy a nombrar. No, Johnny fue uno de los mejores sociólogos y profesor universitario aquí hasta hace unos años que falleció. De ese grupo se empieza a formar el Directorio Revolucionario Estudiantil. Fíjate, yo sí creo que uno de los problemas que tuvieron, eh, y no es por nada, pero eran tan católicos
y tan buena gente que a ellos les costaba trabajo funcionar en el clandestinaje. ¿Mm? Si tú estás viviendo esa vida clandestina, tú tienes que estar dispuesto a matar Ajá, y a matar a absoluto. sangre fría. ¿Mm? Y, y ese, mira, Juanín Pereira Varela, que muere en combate, que fue uno de los grandes líderes del directorio, era tan católico que aún cuando estaba escondido, él buscaba una iglesia para ir a misa todos los días, No, no, no. lo cual, lo cual es un fallo. Tú no haces eso. Si tú estás clandestino, te quedas clandestino y punto. Bueno, Sí, además, pero eso tienen las convicciones esas tan fuertes de fe que piensan que el Espíritu Santo y las 11.000 vírgenes lo van a proteger, pero la cruda realidad de la vida te enseña otras cosas. Mira, esto mismo que tú estás diciendo al principio, la mente me da. ¿Cómo es el socialismo, el comunismo? No hay en Cuba, no en Venezuela, no, en toda la historia. Ellos antes tergiversan toda la historia, la convierten, crean situaciones, plantean, como esto la fotografía del niño y a la final era un acto histórico y todas esas cosas, ellos convierten todo eso en un verbo que va a lavarle el cerebro a la gente. Gente inocente que simplemente vive en el día, pero que cuando están escuchando esa retórica una y otra vez, pulula en los resultados que ya conocemos que han pasado en todos los lugares donde estos tipos han estado. no, y tú lo ves hoy en día, recién llegados de Cuba, los que han llegado en los últimos años, tú te pones a conversar con ellos y te dicen, no, pero yo no tuve nada que ver con los bandidos. No, no. Oye, la gente de Cambrai no eran bandidos. La mayoría de ellos fueron oficiales del ejército rebelde. Y así sucesivamente. Además del directorio, el MRR. El MRR llega a ser el más potente de ellos en, en los contactos que tiene con los americanos. Porque los americanos deciden, primero, los Estados Unidos empieza a tratar de hacer relaciones con Fidel Castro. Y en los cables del Departamento de Estado hay decenas, no me acuerdo el número exacto ahora, pero era una pila de pedidos de vamos a reunirnos, vamos a conversar, podemos llegar a un acuerdo, y fueron ignorados por Fidel desde el primer día. Entonces, cuando ya empieza la CIA a apoyar a algunos de los, no a todos, a algunos de los grupos, eh, ya por el 60, ya a principios del 60. Está también el Movimiento Revolucionario del Pueblo, dirigido por Manolo Ray, que fue miembro del primer gabinete revolucionario, fue ministro revolucionario del gobierno en el año 59 y en el año 60 era un perseguido. Y el movimiento 30 de noviembre, que es el movimiento, si no el que más mártires tuvo, posiblemente es el que casi tuvo más mártires. No sé el número exacto comparado con los demás, pero muchísimos miembros de este movimiento. Y el 30 de noviembre, dirigido por el dirigente obrero David Salvador y por el ex oficial del ejército rebelde Irán González, es un movimiento que llega a vertebrar a más de 20 de los 30 líderes más importantes de la CTC, la Confederación de Trabajadores Cubanos, que en aquel momento era una verdadera unión, no el paripé que tienen hoy en día. Eh, Hubo otros movimientos, los demócratas cristianos, Montecristi, y decenas de pequeños grupos. La estructura de todos estos grupos era muy similar en el aspecto de que todos tenían un jefe nacional, jefes regionales, un jefe de acción y sabotaje, un jefe de suministro, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese aspecto simplemente estaban copiando lo que venía sucediendo en los tiempos Machado, porque el ABC y el directorio eran iguales en los tiempos de Machado. Las estructuras eran todas similares. Una de las personas que yo creo que
que hay que destacar aquí como uno de los hombres más importantes de todo este proceso fue Rogelio González Corzo. Rogelio González Corzo era un ingeniero que había luchado contra Batista, hombre joven, y cuando comienza la estructura del MRR, Rogelio González Corzo es designado jefe nacional. Y en realidad su trabajo, él era en realidad el hombre más importante de clandestinaje en toda Cuba en ese momento, porque todo lo que se estaba haciendo, los alzamientos que se estaban preparando, las operaciones, los envíos de armas, todo pasaba a través de él. Rogelio González Corzo murió fusilado. Pero antes de eso, logró muchas cosas. Él usaba el nombre de guerra de Francisco. Y aquí en Miami hay una biblioteca que lleva el nombre de Francisco, por él. Wow. Bueno, fíjate, por ejemplo, Rogelio González Corzo empieza a viajar toda la isla y establecer contacto. Hay muchas cosas que yo puedo hablar sobre este clandestinaje y yo creo que voy a hablar en diferentes momentos, voy a intercalar diferentes operaciones. Pero hay una que yo creo que vale la pena contar y es la relación de Rogelio González Corzo con Fernando Munilla. Fernando Munilla era un ingeniero que tenía una de las concreteras más grandes que había en Cuba. Era un hombre inmensamente rico, ¿no? Y había sudado la camisa para ser rico. No le había robado nunca nada a nadie. Fernando Munilla tenía esa concretera y lo visita Rogelio González Corzo. Y se sientan a hablar y Corzo le dice, tenemos que hacer esto y esto y esto. Y Munilla, verdadero patriota, dice, bueno, yo lo que voy a hacer es ofrecer mi negocio y entregárselo al Estado a cambio de que me den una posición. Y de ahí yo voy a funcionar. Y vaya, déjame decirte, no es fácil cuando tú tienes una de las concreteras más exitosas que había en toda la isla. Es más, la concretera de Munilla fue y los trabajadores de Munilla fueron quienes hicieron la plaza cívica. Oh. Que después se convierte hoy en día en la Plaza de la Revolución. La Plaza de la Revolución. Pero eso se hizo al gobierno Batista. Fernando Munilla, para el régimen castrista, le dice, les entrego mi concretera. Imagínate. Esto, en el momento que todo el mundo lo que quería es que no lo nacionalizaran, este hombre está llegando y diciendo, aquí lo tienen, todo lo que yo tengo. Bueno, lo hicieron a cambio de él entregar ese enorme poder. Lo hacen jefe de uno de los sectores del INRA, Instituto Nacional de Reforma Agraria. Y todos sus empleados, fue soltando los que los que no estaban claros, pero todos los que se quedaron con él eran de clandestinaje, se convirtieron en parte de clandestinaje. Entonces Munilla utilizó esos camiones con sello del INRA en la puerta para ir a Pinar del Río a recoger los cargamentos de armas que estaban entrando por botes. Oh. ¿Okay? Y ahí él tenía un grupo de carboneros, ¿no?, que también lo ayudaron. Llegaba una lancha como el Blagar y dejaba 1 tonelada de armas en la playa, y esa tonelada de armas iba para los camiones del INRA. Y cuando iban por la carretera y había una posta y los paraban, Claro. pues decía, no, Fernando Munilla, director del INRA en tal lugar, y tenemos que llevar esto para La Habana. Llegaban a La Habana, lo descargaban, lo ponían en diferentes lugares y parte de esas armas iban para las villas, otras para Oriente, otras para Camagüey. Y así varios cargamentos, varias toneladas de armas entraron en Cuba a través de los Munillas. También hubo otras cosas como
el rescate de Bandín. Bandín era uno de los dirigentes de la resistencia. Y en un momento lo meten preso y, y va para la seguridad del Estado, que en aquel momento estaba en Quinta y Miramar. En Miramar no. Y un hombre muy valiente, que después muere haciendo un atentado a Carlos Rafael Rodríguez, Oh, se vistió de capitán del ejército rebelde, falsificaron papeles y se apareció en Quinta y Miramar y dijo: aquí tengo el traslado de Bandín. Vengo a buscar al degenerado ese gusano de mierda y sí. lo llevo y lo voy a llevar a la cabaña y lo voy a triturar. Y lo voy a moler. Y Bandín se queda atónito cuando ve, porque él conocía al que lo fue a buscar. Y el tipo lo cogió por el cuello, te voy a dar otra patada. Y lo sacó por la puerta y cuando se sentaron en el carro, le dijo: oye, vámonos antes que esta gente se dé cuenta. Y ese fue el rescate de Bandín. Y así sucesivamente. Se pusieron muchas bombas, petardos en realidad. Fíjate, las bombas no se ponían para dañar gente. Incluso en los tiempos del 26 de julio contra Batista, no se hacía con la intención de matar o herir, sino con la intención de asustar. ¿Mm? Y, por ejemplo, el directorio, el que más bombas puso, es alguien que quizás nadie lo conoce en el exilio, que era Johnny Koch, Mm. que su hermano murió en Playa Girón después. Y Johnny puso una pila de petardos. Y los petardos eran para hacer bulla. ¿Mm? Y hubo una noche que le dijeron la noche de las 1000 bombas. Y así todo el mundo decía: fue la noche de las 1000 bombas. No, no fueron 1000 bombas. Como buenos cubanos, todo el mundo exagera. Y fueron en realidad 2 docenas o 3 docenas de petardos que explotaron en diferentes partes de la ciudad. Eso fue también parte de las operaciones. Yo creo que en aquel momento, mira, otra cosa que debemos hablar: el barco la cubre. ¿Mm? También. El barco la cubre, y si tú ves las bohemias y los escritos del castrismo, eh, acusan al gobierno de Estados Unidos y a la oposición de haber puesto una bomba y haber volado un barco en medio de la Bahía de La Habana, en los muelles de la Bahía de La Habana, Mm. que mató o hirió a decenas de personas, porque era un barco que venía de Francia, le cubre, y venía cargado de armas y explosivos. En realidad, eh, después hablando, años después, hablando y vaya, yo recuerdo aquello porque la explosión se sintió en mi casa, yo no vivía cerca del muelle. ¿Mm? Y recuerdo aquella explosión que retumbó por toda La Habana. Hablando después con Esa no es la que cuando volaron el polvorín, es la misma, tú dices Polvorín de Punta Blanca. y que fue en La Habana, que se sintió en toda. Sí, sí, yo me acuerdo de eso muy bien. Es más, Oye, nosotros vivíamos en regla. Y yo me acuerdo, yo era un niño, niño, ¿ok? Y yo estaba sentado en la mesa del comedor con mi mamá y mi abuela. Y cuando vino la expansión, nos tumbó. Yo me acuerdo de niño cómo caímos de la silla que nos movió. O sea, si fue violento esa explosión del polvorín. ese sí puede haber sido un sabotaje. ¿Eh? Nunca se aclaró. Pero ese yo sí creo que fue un sabotaje. Pero la cubre un capitán de la Marina, me dijo años después: mira, cuando llegaba un barco cargado de explosivos y armas, el barco no se pegaba al muelle. El barco se quedaba un par de millas afuera. Claro. Y entonces iban las patanas. Llegaba una patana, la cargaban de equipo, regresaba al muelle y lo descargaban. Y llegaba otra y así iban descargando 10 o 12 patanas, descargaban el barco. Pero no, en el caso de la Cubre lo pegaron al muelle y explotó. ¿Por qué? Porque algún imbécil encendió un cigarro
Ah, o tiró una colilla de tabaco, no tuvieron las precauciones necesarias. El polvorín de Punta Blanca, yo también era un niño. Y yo estaba en casa de mi abuela en Santo Suárez. Y cuando aquello explotó, ¿m? Eh, yo salí al portal y miré para el cielo y aquello parecía un hongo atómico. Yo no sé si en tu casa se vio así, pero aquello parecía un hongo, mm, como las explosiones de una bomba atómica, que subió decenas de pisos, ¿no? O sea, centenares ah, cubrió el cielo y después empezó a caer el humo amarillo por arriba de toda la ciudad. Y mi abuela dijo, es una bomba atómica. Le dije, no, es imposible. Si fuera una bomba atómica, ya no nos estamos en quedaríamos cuenta. ciegos, nomás que, vaya, porque eso sí yo lo sabía. Nos hubiéramos quedado ciegos nomás que de mirarla. Ah, Y entonces mi abuelo no aparecía. Estábamos mi abuela y yo en el portal y dice, mi abuela, y Ramón, el marido de ella, mi abuelo. Le dije, no está adentro. Y cuando entramos, mi abuelo tenía una libra de pan cubano, la picó con un cuchillo y le empezó a poner jamón y queso. Y mi abuelo le dice, Ramoncito, ¿qué tú haces? Y mi abuelo dijo, chica, si me voy a morir, me voy a morir con la barriga llena. Y eso a mí no se me ay, olvida. caray. Esa es una buena manera de encararse a la muerte. Los grupos clandestinos empezaron recogiendo todas las armas que podían. Porque había tantos grupos diferentes, el Segundo Frente del Escambray, el 26 de julio, la Organización Auténtica, el directorio de 13 de marzo. Y sí, había mucha gente que había entregado las armas, pero había otros que decían, vamos a dejar el San Cristóbal este aquí, vamos a dejar el M1 este aquí. Y había armas, ¿no? Y después los grupos empiezan a buscar armas por su cuenta. El 30 de noviembre, por ejemplo, salían 4 o 5 miembros del 30 de noviembre y en aquella época los milicianos y el ejército, todo el mundo andaba armado. O sea, no era extraño ver a alguien caminando por la calle vestido militar con una metralleta Mm, colgándole del hombro y una o dos pistolas en el cinto. Y se acercaban 4 o 5, empezaban una conversación, oye, tienes ahí un cigarro, no puedes dar candela. Van, y le apuntaban el arma, le decía, estás rodeado, entrega el arma o vas a morir aquí mismo. Y así fueron recogiendo armas. Incluso el 30 de noviembre logra un alzamiento en Oriente con más de 50 armas que ellos le habían robado al gobierno. De esa manera. Hoy no voy a entrar en los alzamientos, porque eso ya de por sí es una historia una larga y yo he historia escrito completa. 2 libros sobre el tema. Pero esto es para que uno más o menos vaya entendiendo, porque aquí eh, hay un nivel de desconocimiento Absoluto. de quiénes fueron, por qué lo hicieron. Pero fíjate, cuando yo estaba en Radio Martí, una de las cosas que yo hice, uno de los programas que yo hice, fueron, escogí las 50 o 60 personas más importantes de la revolución. O sea, los que crearon, ¿ok? Que ahí estaba gente de todos los movimientos, del Sí, 26, de los auténticos. Y cuando tú te pones a ver la lista, ¿eh? La mitad de esos 60 mm, estaban muertos, presos o asilados en 3 años después que triunfó la revolución. Para 62, 63 se acabó. sí, ¿Ok? sí, Estaban. todo lo que estaban en principio, todos los que tenían alguna posición, todos los que eran leales próximamente al principio de la revolución, todo eso, en los 2, 3 primeros años que fueron abajo, todos. ¿Mm? Y así mismo fue. eh, Dentro de ese marco, ¿ok? Ahí tú tienes gente como Cubela,
Rolando Cubela, que estuvo vinculado a la CIA y después se salvó en la tablita porque Fidel no lo fusiló en ese momento, no sé por qué. Pero fíjate, Eloy Gutiérrez Menoyo, Sí. Rolando Cubela, Hugo Mato, eh, Sinesio Walsh, Osvaldo Ramírez, Porfirio Remberto Ramírez, presidente de la FEU, Federación Estudiantil Universitaria, y teniente del Ejército Rebelde, fusilado. Y así sucesivamente. El Ejército Rebelde, yo creo que la gran mayoría de la oficialidad, hubo quienes se vendieron, pero hubo otros que eran comunistas de siempre, como Fabre Chomón. Claro. Bueno, Fabre era más bien trotskista que comunista, pero Fabre Chomón se vendió de inmediato. Pero en la mayoría de los casos, muchos de ellos se enfrentaron al presidio. ¿Cómo no? Y esto después crea ciertos problemas porque cuando Isla de Pino se empieza a llenar de presos políticos, tú tenías a los batistianos, por ejemplo, ni siquiera los batistianos, tú tenías a todos los pilotos y mecánicos de la Fuerza Aérea que estaban presos en Isla de Pino, en la prisión Modelo. Y entonces de pronto empiezan a llegar oficiales del ejército rebelde que ahora están presos. Y había fricción porque eran gente que se habían estado encontrando a tiros entre ellos unos meses antes. Ujú. Pero sin embargo, hubo muy pocos casos de problemas entre ellos. ¿Eh? A nadie lo tiraron de un balcón del tercer piso de la prisión por un problema de política. Y, y Enrique, nos quedan 8 minutos. Yo me voy a despedir y como siempre hago para no bloquear el final. Mis no, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad que para mí es luz esto de la historia. Me acabo de enterar de varias cosas y como dijo Enrique hace un momento, la mayoría de la gente está ajeno a las cosas que sucedieron. El programa en sí, per se, el valor que tiene es eso, tratar de remembrar la historia porque es importante, pese a todas las cosas que sabemos que están pasando en este momento, Irak, los judíos, el diablo colorado. Pero la historia es importante tenerla presente porque es parte de nosotros y dejarla olvidada es ir contra nosotros. Enrique, muchas gracias a ti. Los 8 minutos que quedan son tuyos. bueno, es más de lo que necesito, porque en realidad me apuré bastante contando los diferentes temas porque quería tocar todos los puntos. Pero mira, cuando empieza todo este asunto de la de inteligencia, hay gente que me ha dicho, yo no sé por qué la CIA respaldó a un grupo sí, a otro no. Bueno, primero que nada, cuando tú lees los reportes declasificados, es porque ellos no sabían. ¿Ok? Cuando les decían, hay gente alzada en el Escambray, ¿quiénes? No, Osvaldo Ramírez. Ok, está bien, pero ¿quién es Osvaldo Ramírez? Exacto. Había un desconocimiento grande, de verdad, de parte de los americanos. Conocían a las figuras centrales, a las figuras principales, pero primero desconocían toda esa serie de detalles de quién es quién y por quién. ¿Ok? Y cuando empiezan a llegar las armas, también hay su problema, porque había gente que resentía que el MRR era quien estaba recibiendo prácticamente todos los cargamentos. ¿Mm? Y ya el exilio se estaba llenando de gente, lo que se llamó la fuga de los cerebros, pero más de la fuga de los cerebros, también la fuga de los militantes. Porque si tú estabas en un nivel que estabas a punto de caer preso y habías tenido problemas, lo mejor que podías hacer es irte al exilio y o regresar o trabajar desde el exilio. Y, y en ese aspecto, la lucha se debilita en cierto aspecto porque ya en un año ya había aquí 100.000, Ah, alrededor de 100.000 exilados. ¿No?
Por eso cuando se empieza a crear la Brigada 2506, que fue a finales del 60, es cuando se empieza ya a vertebrar, obviamente, la Brigada 2506, que lleva el número de la brigada, es el número de un brigadista, Carlos, se me olvida el apellido, que muere en un accidente de entrenamiento, se cayó por un barranco y entonces cogieron su número de 2506 y le pusieron Brigada 2506. Pero en aquel momento, fíjate qué clase de militancia ve en el exilio, que de 100.000, más o menos, 100.000 cubanos que había en el exilio, la brigada recluta 1.500 y había otros 2.000 que estaban en lo que se llamó las unidades navales de la CIA, en las unidades comando de la CIA, los comandos Mambises, en los campos de entrenamiento. Y estás hablando de alrededor de 3 o 4.000 personas, Sí. de un grupo de 100.000. Ese es un número gigantesco de patriotismo y de decisión de ir a pelear, en lo cual se encontraba todas las ramas sociales. El clandestinaje, tanto en el directorio como en el 30 de noviembre. Bueno, el 30 de noviembre era muy, por David Zapador, tenía muchísimos obreros. El directorio, muchísimos estudiantes, tanto de high school como de la universidad. El MRR estaba lleno de excombatientes anticastristas. Uno de los problemas que ellos encararon es que ya todo el mundo se conocía de la lucha anterior. Entonces, si tú eras una persona que sabía utilizar explosivos, no eran tantos, ¿ok? Yo sé que en Matanza había 3 nada más, ¿ok? Eh, si tú eras una de esas personas que sabía utilizar explosivos, cuando una bomba explotaba o no explotaba, cualquier técnico llegaba y decía, mira, esta es la que hicieron, esta bomba, quien la sabe fabricar es fulano, ¿ok? Por los cables, la manera que lo usó, el nivel de explosivo, va. ¿Eh? Cada cual tiene su sello. Y así fueron tratando de reprimir. Y otra fue la infiltración. Uno de los tipos que más daño causó el clandestinaje era un joven que había estudiado en Estados Unidos, Jorge Medina Bringuier. Fue a Cuba, lo reclutó la seguridad del Estado y él se infiltra en el directorio. Y como eso funcionaba, tú te infiltras en el directorio, necesitas dinero, aquí tiene, darle a la gente. Y entonces de pronto Jorge Medina es el tipo que está resolviendo. Resuelve dinero, resuelve balas, resuelve casas de seguridad, que posiblemente tenían grabadoras dentro para escuchar la conversación. Y al final, cuando ya... Y entonces el que está arriba de él, el jefe de él, lo arrolla un carro. Oh. A él le dan una promoción y entonces el otro jefe que tiene ahora cae preso. Y le dan otra promoción. Y llega un momento que él es parte de la Dirección Nacional de Clandestinaje. Claro. Y ahí él entrega, y por él hay 6 fusilados y varias decenas de los que quedaban que eran veteranos. Ya eso es al final de la lucha clandestina. Curiosamente, Jorge Medina Bringuier se asila un año después y se asila en Europa. ¿Mm? Y Enrique, incluso, estamos por terminar. ¿En qué tema continuamos aquí en próxima semana? ¿De qué vamos a hablar? bueno, vamos a empezar con los alzamientos. Pero le damos un redondeo a esto mismo del final porque es muy, muy importante. No nos queda más tiempo, quedan segundos. Un abrazo, de verdad aprecio en grado superlativo el tiempo tuyo. Yo sé que está bien parcelado con tus cuestiones personales. Gracias a ti, un abrazo y mis amigos, que Dios reparta suerte.
Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Nos vemos en el próximo programa. Candela. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh,